Creo que estamos viviendo momentos, yo digo que son los peores que he vivido en mi historia industrial, ¿no? Porque en la época de Carlos Menem, post Carlos Menem también, vivimos situaciones difíciles, pero teníamos una diferencia, que teníamos costos muy bajos para producir. Y voy a hablar un poquito con Daniel Rosato, que es presidente de Industriales Pymes Argentino y además es dueño de una papelera y de una empresa metalmecánica. Así es. Es decir, en la papelera, ¿cuántos empleados tenés? Y tenemos unos 140 empleados. 140 empleados, relevante. Sí, sí. ¿Dónde está la papelera? En Berazategui, en el Parque Industrial Plátanos. Está bien. Y bueno, está la fábrica está en un lugar y en el Parque Industrial Plátanos está la conversión. Después está la metalúrgica, que está en el Parque Industrial también, que damos servicio a la industria petrolera. ¿Y ahí tenés cuántos empleados? Y ahí tenemos unos 40 empleados. 40 empleados. ¿Y con la metalúrgica, cómo venís? Estamos trabajando moderadamente. Como proveedores de industria petrolera. Como proveedores, damos servicio, donde hacemos mecanizados en situ, damos un servicio especial, muy específico que no hay mucho y es importante. Y bueno, y eso hace de que no estemos sosteniendo, tampoco en general la industria petrolera no es que está abunda de trabajo, porque hoy se dan servicios, reparaciones, las piezas nuevas en su mayor parte se traen importadas. Así que esa es la ventaja justamente que tiene la industria, ¿no? El régimen especial el que tiene el RIGI, también los que generalmente son empresas que la mayoría... Con la ley de hidrocarburos. Con la ley de hidrocarburos y tienen la posibilidad de importar con arancel cero y con un montón de beneficios impositivos, ¿no? Entonces ahí algo estamos haciendo, nos defendemos. Estás con la papelera, tenés ahí 140 empleados. ¿Qué productos haces? Papel tisu higiénico, rollo de cocina, papel toalla, todo lo que es la línea de tisus, viene a ser de higiénico. ¿Qué otras empresas hay en el sector ¿El parque? Sí. Que compiten con vos en el país. Bueno, no, hay empresas que compiten, hay grandes empresas, la mayoría son grandes empresas, y hay otras medianas como la mía, que somos mediana empresa, que compiten, pero digamos que el mercado... da para que si el consumo es alto en la Argentina, no el consumo, perdón, la producción es alta en Argentina. Es decir, la industria papelera en Argentina puede autoabastecer el país sin ningún problema, no necesitamos papel que entre de afuera. Hoy está entrando papel también de afuera. Viene papel de Brasil, viene papel de Bolivia, de Paraguay, cruzan las fronteras en forma legal y ilegal. Pero vos hacés el papel de tissue, que es el para las carilinas. No, el papel higiénico de el los papel baños, higiénico. Todo lo que es la papel de toalla, el rollo de cocina que se utiliza. Todo eso que es muy usado. Claro, yo hago ese papel hecho 100% con papel reciclado. Yo reciclo, no uso celulosa, por ejemplo. Mirá. Claro, eso es lo que me permite ser un poco más competitivo. Siempre lo he sido muy competitivo. Bueno, hoy el problema es la caída del consumo, ¿no? Y la entrada también de papel del exterior que, hace competir compite con el nacional. Pero discúlpame, y entonces, por ejemplo, Pierri, que tiene ahí la papelera en Tigre, ¿no? En Pacheco y también en Tucumán, ¿él qué hace? Él fabrica papel, no sé, creo que lo está fabricando todavía, papel tisu, que se usa para hacer servilleta, y él fabrica el papel obra. En Tucumán se fabrica papel obra, no tisu. Sí. Fabrica el papel obra, que se fabrica a base de caña de azúcar, ¿no? Del gapagazo. Sí. Y que es el papel que de obra, para cuadernos, ese tipo de papel. Claro, para cuadernos. En su momento las remas, todo papel de escritura. Está bien. De computadora y demás. Claro. Te pregunto esto porque obviamente hay algunos cambios estructurales, digamos, que se dan, que en parte por todo el tema de las remas de papel y todas esas cosas se está yendo a la digitalización, ahí hay un cambio tecnológico que insume menos papel. Pero el papel que vos fabricás es un papel de consumo masivo. Digamos. Consumo masivo. Todavía no han inventado, digamos, alguna cosa que reemplace al papel higiénico. Esperemos que no. Que no haya nada, a no ser que se vuelva al antiguo, al diario. Sí, está bien. Bueno, está bien, también puede estar el uso de el uso del bidet, digamos, pero bueno. En el campo sí. Está bien. Pero volvamos a ese tema. Entonces está muy vinculado al consumo masivo.
Claro, es consumo masivo. Fabricado, sí. Es consumo masivo. Sí. Tenemos marcas, Sí. 2 marcas que se venden a todo lo que es supermercado, mayorista. ¿Cuáles son las marcas? Family y Calypso. Está bien. Sí, que se vendemos en todo el país. Antes exportábamos, bueno, ahora no podemos exportar. ¿Antes exportabas a dónde? Sí, exportábamos a Chile, a Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, Centroamérica. Sí. Bueno, ahora no. Sí. Ahora no podemos exportar porque los costos nos dan, es más barato afuera, ¿no? Bueno, ¿y qué estás viendo en la realidad esa industrial? Yo creo que estamos viviendo momentos, yo digo que son los peores que he vivido en mi historia industrial, ¿no? Porque en la época de Carlos Menem, post Carlos Menem también, vivimos situaciones difíciles, pero teníamos una diferencia, que teníamos costos muy bajos para producir. Entonces teníamos una energía muy barata, teníamos materia prima muy barata, tal vez nos faltaba tecnología en ese momento, pero para producir teníamos bajos costos. Hoy tenemos altos costos para producir, que si no podemos producir, realmente nos endeudamos. Si no podemos producir, vender, competir, nos endeudamos muy fuertemente. ¿Por qué? Porque la energía es mucho más costosa que antes, no tenemos financiamiento, las tasas de interés son 30, 40, 25% en algunos casos, y esto hace de que sea inviable para una pyme poder financiarse a través del banco, y ahí viene el endeudamiento, porque las pymes tampoco no quieren endeudarse más de lo que están y no toman crédito en el banco. ¿Vos tenés una factura, por ejemplo, de gas o de luz de cuánto más o menos? Y más o menos mensual, ¿no? Entre luz y gas, te digo, estamos unos 300 millones de pesos. ¿Por mes? Por mes. Claro, para que sea una idea, este tipo de industria son 300 millones de pesos de mes, llegó la factura de luz y gas. Que además es una factura que se disparó, ese costo no fue al 100% anual, digamos. Eso en algún momento aumentó 300% Sí, en 2024. 400%. 400%, claro. Pero digamos, no es, hoy no ¿Y es, hoy sigue aumentando a qué ritmo eso? No, está en dólares, ya cerramos contratos tanto con luz, con energía y con gas, ya las empresas han cerrado contrato. Vos cerrás directamente con el... Directamente yo soy grande consumidor, Sí. En este caso cierro con Camesa y Sí. Camesa ya la tenemos, con broker que nos venden la electricidad y el gas, ¿no? Sí, y eso lo tenés... Un año, en dólares. Un contrato en dólares. En dólares. El contrato es en dólares. Claro. Quiere Al decir, tipo de cambio oficial del sí, día. claro. Aumenta el tipo de cambio y aumenta el costo de la energía. Está bien. No es que aumenta en dólares. En caso, la materia prima es diferente porque, por ejemplo, la materia prima del PET, que se utiliza para hacer el polietileno, el polipropileno, ha aumentado más del 100% en 3 meses. ¿Por qué? Por la guerra. El aumento fue muy brusco, en dólares, en dólares. Entonces, ahí tenemos aumentos en dólares de materia prima, no tenemos ninguna baja de impuestos. La baja de impuestos que nosotros estamos viendo ahora no es en la Argentina, sino es a los importadores, que se les baja el arancel para que puedan, a través de esta desregulación famosa que habla el gobierno, para que puedan importar más barato y que podamos competir, ¿no? Competir es muy sangriento esto porque estamos compitiendo con productos que vienen a precio dumping, muchos, y sin ningún tipo de control fitosanitario ya, ¿no? Entonces... ¿Qué impuestos te impactan más en la facturación? Vos decís, facturo tanto, tengo estos costos de esa facturación, tanto tengo que pagar de impuestos. No, bueno, acá tenés lo impositivo, ¿no? Tenés IVA, ganancias, tenés todos estos impuestos, ingresos brutos. Ingresos brutos, Sí. Que es importante. Entonces, eso es lo que realmente hace que cada vez que te das vuelta y tenés que pagar IVA, esto es... No cierran los números. Realmente complicado. Sí. ¿Por qué? Por la caída de ventas y por la competencia que tenemos que retraernos con el precio para poder vender y, a veces está debajo del punto de equilibrio. Y de tus costos en general, ¿cuánto es masa salarial? ¿Cuánto es insumos tipo luz, gas, estos servicios públicos, agua, me imagino? ¿Cuánto es impuestos? En porcentajes tenés... Mira, hoy tenés
25 a 30%, 25% tenés de energía, un 30% de energía. 30% de energía. Hoy 25%. En energía me refiero a luz y gas. Sí. Todo lo que es, Sí. porque nosotros usamos Sí. energía intensiva, mucho Sí. gas Sí. y mucha electricidad, Sí. la industria papelera. Sí. Entonces ahí tenés un 25% poner en energía y tenemos otro más o menos 25% en salarios, En masa salarial. masa salarial. ¿Y, Sí. y el resto? Y bueno, después vos tenés el costo de la materia prima, ronda en un 30% aproximadamente, ¿sí? Y después, bueno, hay costos Y el resto de es insumos, costo financiero, financiero, impuestos, insumos, bueno, los insumos, mantenimiento, ¿no? Que tenemos que tener permanentemente, ¿no? Sí. Se rompe una máquina, cambiar un repuesto, comprar un repuesto afuera, los insumos para la máquina para poder producir. Es decir, digamos que llega, lógicamente, cuando llega fin de mes, nos encontramos siempre, estamos corriendo permanentemente. El problema que nosotros tenemos es que no podemos financiarnos con el banco. Es decir, muchas empresas, mi caso es una también de ellas, nosotros estamos respondiendo con capital propio, con los ahorros, de manera, en algunos casos, en otros los meses de ganancia, a veces tenemos pérdida, porque vos tuviste una parada de planta, una parada de máquina, una rotura, una reparación, que estuviste 4 o 5 días parado por algún problema, bueno, ese mes prácticamente ya tenés pérdida. Entonces, ese es el problema, la competitividad, los altos costos. ¿Vos importás algún insumo? Sí, ¿Qué los insumo? insumos para la máquina Sí. de papel, que son las vestiduras de la máquina para donde se forma la hoja de papel, que son tela, fieltro, hay algunos repuestos que no se producen en el país. Y todo eso se facilitó ahora, la importación. Sí, eso no hay problema, No hay con la problema. importación. Y al mismo tiempo, sí se facilitó también productos que compiten con lo que vos fabricás. Sí, pero el problema acá, Maxi, Eso que el papel, digamos, me imagino que por el tema este del peso y del lugar que ocupa y demás, no es un producto, me imagino... liviano, claro, un producto muy liviano, Claro, de alto muy costo de flete, ¿no? Exactamente, que el costo del frete Sí, incide mucho más. Eso es una ventaja. Sí. Pero hoy la competencia la tenemos. Hay algo que está ocurriendo que es, cuando yo te digo de la competencia desleal. Si hoy estuvimos en la Cámara del Calzado reclamando la emergencia económica, por ejemplo, que estamos solicitando al Congreso, y ahí todos reclamaban Contrabando. el contrabando. Los contrabando es un Pero descontrol yo tengo total. un vendedor Sí. en Tucumán, en el norte, tengo 2 o 3 vendedores, ¿no? Pero Sí. uno de ellos me dice, Daniel, Tucumán, Salta, Jujuy, entran los camiones enteros, ¿Entero de qué? de papel, De papel también, de contrabando de de todo, papel también, de todo. todo, Todo contrabando. lo que te puedas imaginar. De Bolivia, de Paraguay, de todo. Bolivia, Paraguay, Sí, entra en cantidades. sí. Es decir, y eso no se soluciona, eso es lo extraño, que es una denuncia pública que estamos haciendo y que se hace permanentemente, Sí. y no se soluciona. Esas son las cosas raras que nos estamos viendo que no entendemos. Como no entendemos, por ejemplo, por qué se toman medidas contra la industria manufacturera y otras medidas favoreciendo a otro sector, que nosotros no tenemos nada en contra, porque al contrario, el sector del campo, el agro, ganadería, bienvenido sea, está generando mucha riqueza para el país, de alguna manera, está entrando dólar y está bárbaro, pero el gobierno es el que toma las medidas contra la industria. Porque el RIMI, por ejemplo, el RIMI parte para la industria manufacturera a partir de $150.000, que son las micro. Sí. Bueno, para el sector tiene un régimen especial, con $10.000 ya tenés un RIMI, en el sector del agro y ganadería. ¿Por qué? Esas son las cosas que, ¿por qué no se toman medidas para darle financiamiento más blando, con tasa de interés para salvar? Tuvimos en el 2025 130% de incremento de concursos preventivos. En los primeros meses de 2026, 90 casos más solamente en Capital Federal. Sí. No hablo en todo el país, solamente en Cava se han incrementado, peor que en la pandemia, la cantidad de concursos preventivos. Recién escuchaba hablar a ustedes del tema de inversiones. Argentina, último en el ranking. Sí, ahora vamos a hablar un poquito qué pasa con eso de inversión extranjera directa, pero Pues son a ver, datos, ¿no? voy al tema concreto, a ver qué ves vos
de lo que ha hecho el gobierno favorable y qué ves vos como llamó la atención, digamos? No, el gobierno favorable, a ver, el comercio exterior, favorable que vos podés comprar sin arancel o con en algunos casos, depende del producto, con un arancel menor que antes. Repuesto, insumo, cosas que necesitas para producir. Claro. Sí. Pero lo que vemos desfavorable, que la competencia que hay es desleal. Porque los importadores compran a precios que no son reales. Entonces pagan impuestos no sobre 10, sino sobre 1. Entonces, eso compite con la industria nacional, que ahora ha caído las importaciones porque por un problema de falta de venta, ¿no? Así que no se Está vende. muy fría la calle, ¿no? No hay pesos. Vos sabés que ahí estaba pensando, y metete, Juan Pablo, estaba pensando que es muy interesante lo que vos planteás, ¿no? Hay algunos, vos planteás el campo, la industria y demás. Yo creo que el gobierno tiene ahí un preconcepto, ¿no? De la idea de que ha sido cierto en algunos sectores respecto a que cazaban en el zoológico, que bueno, pero evidentemente, no sé, me imagino no era Rosato el que cazaba en el zoológico, digamos, sino que en la Argentina hay todo un tema con que siempre los pymes me lo plantean y ha sido histórico. La industria de insumos de uso difundido, ya sea aluminio, siderurgia, obviamente parte petroquímica, vidrio y demás, tiene una alta concentración en la Argentina, y la verdad que tenía precios, en algunos casos internacionales, al lugar vendiendo al mundo, en Estados Unidos a precios súper competitivos, y en el mercado interno, precios de locura. Lo mismo Techín, con la siderurgia, que era la queja de las automotrices que compraban la chapa, por ejemplo. Y también ha pasado con el plástico, por ejemplo, eso es cierto. Ahora, también es cierto que el gobierno plantea, dice, bueno, ahora todos compitan, ¿viste? Entonces vienen y se instalan los chinos, ¿viste? Y ahí la baratija chino, Trump te pone, dice, bueno, a estos países vamos a subirle 10% de arancel porque no luchan o no trabajan contra el trabajo forzoso, le está diciendo, dice, de lo que se importa en China. Bueno. Pero por otro lado, ¿vos creés que tipos que tienen toda una experiencia, que si vos le dieras igualdad de condiciones podrían competir tal vez, o no, pero no lo sabemos, digamos, con cualquier otro país del mundo? Algunos dicen, cuando son empresas, no sistemas, los chinos no es una empresa, es un sistema, digamos, es un estado atrás y demás, no son solamente BID o Bike y demás, sino detrás hay el gobierno chino y hay un impulso total. Pero no en un país bananero que tiene, qué sé yo, 70% de tasa de interés de nominal, ¿no? 100%, es decir, una tasa de 60 puntos tasa real. Es un país bananero. O que entra el contrabando como si fuera un alambre caído. Esto que cuenta Rosato, lo cuenta, nosotros contamos siempre que lo vamos a invitar, el de Union Pacific, el que hace anteojo, ¿no? Fermani. Que agarre y dice, está bien, me bajan el precio de mi competencia, ¿no? Del arancel y todo eso, está bien. Me mantienen el arancel de mis insumos. Claro. Y encima le sacan toda trazabilidad a los productos. A mí no me importa lo que entran por aduana, todo lo que me importa es lo que están viniendo en los baúles de los autos. Mitad del mercado de anteojos es todo contrabando. Porque desde que se unificó el tipo de cambio, no hay ningún tipo de barrera. Entran, si vos no controlas como un país civilizado, entonces eso es de país bananero. Entonces, a mí me encanta, viste, que planteen el tema de los papers de la desregulación del comercio exterior. Estamos todos de acuerdo que Argentina tiene una ganancia enorme especializándose en sus ventajas comparativas, si querés naturales, no dinámicas, lo que fuera. Pero en la transición sos un país bananero. Porque tenés tasa de interés como si fuera, no sé, un país africano. Digamos, un país africano que está en una... O en el medio tenés un contrabando que ya no es uno que te lo dice. Te lo dijo el otro día el de Lumilagro, que es elogiado por el gobierno y que le está yendo bárbaro porque hizo esos termos rosa que le pone... Hay uno acá, ¿no? Que lo vi el otro día que estaba acá en el stream, el termo rosa puesto acá en el stream de Lumilagro. Está bien, está bárbaro, le va bárbaro, está chocho el pibe. Aparte es un maestro del marketing.
lo retuitea Caputo, lo retuitea Milei, lo felicitan y demás, pero dice, che, yo podría vender el doble si controlaban el contrabando, porque entran los termitos, todos contrabandeados de Bolivia, porque Bolivia no consume mate y tienen tanta importación de contrabando, un termo para cada boliviano. Vienen todos a la Argentina. Entonces lo que me parece interesante es replantearse. ¿Vos querés un país que lo está llevando al primer mundo con reglas de juego de un país bananero? Claro, ahí está el problema. Digamos, hasta que no resuelvas esa transición, te damos la derecha, estás trabajando para que eso lo resuelva. Hasta que no resuelva la transición, y no me digas si Rosato es un ineficiente o que no sabe competir o no, porque si lo vos ponés a competir a un brasileño con 70% de tasa de interés real positiva, contrabando por todo lado, impuesto que no bajaste uno de los impuestos directos, y yo creo que el brasileño tira toalla antes que el argentino. Dice, escuchame, no, déjame, yo me voy a la mierda, acá no se puede producir. Maxi, el Fondo Monetario Internacional, escuché que le acabo de decir al gobierno, lo felicita por un lado por el tema de regulación, la apertura, pero por otro lado le dice, si ustedes no controlan la presión impositiva, los 155 impuestos que tienen, esto se agrava. Si cada vez la Argentina va a ser menos competitiva, cada vez van a cerrar más empresas. Entonces se lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, no es que lo decimos nosotros, nos quejamos por los impuestos, nos quejamos por la falta de financiamiento, nos quejamos por los costos energéticos. Es decir, hay realidades que no nos dan las herramientas que necesitamos para poder competir. Pero eso lo extraño en todo esto. El gobierno no nos recibe, no te escuchan. Por otro lado, no genera ninguna acción para mejorar la situación del sector manufacturero. Yo puedo entender que el gobierno diga, miren, no podemos bajar en este momento los impuestos porque tenemos que tener el equilibrio, que es la fiscal, que es la base de la macro. Nos cayeron 9 meses la recaudación. Si bajamos los impuestos, ¿viste? No es el efecto Laffer que vamos a recaudar más, sino que para que me estimes más. Ahora, lo que no me termina de hacer ruido es que encima que el tipo está viendo cómo hace para competir con estos impuestos, con este costo financiero de país bananero, con este contrabando insólito, además le decís que es un empresario ineficiente que tiene que ya cerrarte, darte la llave de la fábrica. Pero aparte le está quitando impuestos bajando los impuestos a los importadores, que en definitiva es a las empresas que nos venden del exterior, sí. Y por otro lado, el RIGI. ¿Cuántos miles de millones de dólares se está dando en RIGI? Ustedes quisieran otro RIGI, claro. Cualquier empresario quisiera un RIGI. ¿Y si nosotros cuánto falta representamos las pymes, la industria manufacturera que hoy está en riesgo de seguir, de tener continuidad? ¿Cuánto FATE representamos? Entonces, nos alarmamos porque Cerro Falta, que está bien, que no tendría que haber cerrado, lógicamente es una pena terrible, lamentable, pero las pymes manufactureras, todas las pymes, las 48.000 pymes que existen en Argentina, ¿sí? Manufactureras, ¿cuántos representamos? Y estamos al revés, en vez de bajar los impuestos acá, nosotros estamos bajando a los productores del exterior. Eso es lo que realmente nos entiende cuando habla el presidente privilegiado y prebendiario. ¿Pero quién? Las grandes empresas. El gobierno plantea se beneficia al consumidor con precios menores y todo eso. Cosa que es cierto, cuando vos bajás impuestos se beneficia el consumidor, pues son precios más baratos. Pero respecto a si ustedes pueden o competir o no, es decir, la tasa de interés, yo no voy a entrar en que la tasa de interés la culpa la tienen los bancos. Digamos, porque eso es el modelo anterior. Si vos crees en el mercado, la tasa de interés la tiene tu orden macroeconómico. Vos podés decir, estamos yendo a ese orden macroeconómico, pero todavía no es un programa que todavía no terminó de estabilizar. Porque si tuviste la tasa en 100 el año pasado, ahora la bajaste a 70, pero la inflación es el próximo 24 meses 22, o 24. Caputo dice 20, o 24 el REM, y bueno, algo te está pasando, digamos. Pero yo te quiero un ejemplo con respecto a los textiles. Hoy se vende más barato un jean en una feria popular que un jean importado, más barato teóricamente en una shopping. ¿Y eso por qué? Por los impuestos y por los... Porque no pagan impuestos. Porque no pagan impuestos, nada de impuestos, la gente en negro. Claro. Ahí está la Argentina competitiva. Es tu CNR festejando el incremento de empleo en negro.
Claro, ahí está pero por o eso, la suba a mí me salario de parece que hay una gran informales. hipocresía acá. Si el gobierno, ahí tiene a la Argentina competitiva. Sí. Si dejale cero impuesto a estos sectores que están pagando impuestos y vas a ver cómo compiten. Mirá, vos decís, claro, hoy tenés más barato en la feria. En una feria vale 20, 30 mil pesos. Sí. Y un chino importado en un shopping vale 100.000. ¿Por Sí. qué? ¿No era que era más barato? Acá está en la prueba de lo que nos está pasando en la Argentina. Pero eso lo tienen que saber. No, en la feria debe ser parte del contrabando también, ¿no? Olvídate. Bueno, no. Sí. Fabricado en Argentina. Fabricado en Se Argentina. produce gin en Argentina, en algunos lugares más barato. Lógicamente, no pagarán impuestos, sale de Argentina, eso no Todo en viene del negro, exterior. digamos. Y claro. Todo en negro. Bueno. Daniel, a los problemas que ya describís, altos costos, caída de la demanda interna, bueno, el contrabando, en los últimos meses varias pymes han hecho saber que con esta coyuntura que no repunta, además Arca empezó con embargos a ciertas cuentas y encima multas. Es un problema que realmente a lo que conoces está afectando y te lo agrego porque acaba de pedirle CAME al gobierno que pare justamente con esta situación. Lógico, es decir, es el gran problema, por eso que nosotros a través de esta emergencia, lo que pedimos esto para que se frenen los embargos, justamente porque las pymes no pueden pagar. Entonces, las embargan, después la pyme no puede sostenerse, se tiene que presentar en concurso, ese es el proceso. Se está dando y eso es lo que se está incrementando en general, la cantidad de embargos y problemas que hay en diferentes sectores. Pero esto se viene incrementando en los últimos meses, digo, pues también Sí, el gobierno ha premiado bueno, porque la recaudación cae. Te di el ejemplo de los concursos preventivos. Claro. Solamente de 180 en el 2025, 90 en los primeros 3 meses de 2026. Claro. Se duplicó, quiere decir, se incrementó un 130 en el 2025 y se duplicó en el primer trimestre de 2026. Pero estos datos reales, de que salen de... ¿Cómo es? De tribunales, de las cámaras de apelaciones de capital. Daniel, si a vos te dicen, bueno, mira, la verdad que el modelo es completamente abierto, estas van a ser las reglas de juego por ahora, si querés entregar la llave, porque no, ¿qué haces? ya me lo dijeron y me puse muy mal, pero ya está, sí, no, lógico que, imagínate que son muchos años, yo siempre lo comento, yo empecé a los 14 años, por ejemplo, como yo muchas empresas pyme, ¿no? Estudiando de noche y trabajando de día, de tornero. Mi papá me enseñó el oficio de tornería a los 14 años. Imagínate, yo no me puedo levantar más de las 5:20 de la mañana. Toda la vida me levanté a esa hora. Entonces, imagínate como yo no, es imposible pensar que voy a perder la fábrica. No lo puedo decir, pensar eso, ¿viste? No hay manera de pensar esa situación. ¿La vas a pelear? Pero lógico, la estoy peleando. La estoy peleando, pero hay muchas empresas que no pueden. Yo por reciclo papel, me defiendo con el taller de la metalúrgica. Cuando me falta acá, saco de acá y lo pongo acá. Bueno, le busco la vuelta para subsistir, ¿no? Para estar. Pero digamos, esta situación yo nunca la viví. ¿Y vos crees que en el nuevo modelo, como dice el gobierno, ¿viste? Donde hay claramente ganadores y perdedores, podés sumarte ahí, produciendo con la papelera y con la metalmecánica? No, en estas condiciones yo no creo que... Es decir, a ver, yo voy a estar en este nuevo modelo, pero creo que la verdad es que no lo veo. No veo prosperidad en este nuevo modelo para el sector de la industria manufacturera, porque las condiciones que la política lleva adelante del gobierno de comercio exterior es muy cruel, es decir, es muy difícil. Si la industria nacional no puede competir, bueno, no es solamente las pymes, esto le está pasando, empresas grandes están yendo del país. Ahora vos sabés que están yendo del país. Vos tenés una crítica a Milei ideológica, política. Sí. Es decir, sí, claro. Sí. Sí, para mí sí. No lo votaste a Milei. No, yo la verdad que no lo voté. Sí. Sinceramente no lo voté. Sí. Es decir, porque, digamos, yo a Milei ya lo conocía de escucharlo, de otro medio de comunicación. Sí. Hasta una vez tuve la oportunidad de salir con él de un medio Sí. hablando y yo cuando lo escuché dije, este hombre está equivocado.
Y de ahí me llevé con esa imagen, cuando él después apareció que se postuló como presidente, yo dije, no, este hombre nos va a llevar a la ruina. Ahora, vos sabés que ahí la mitad en el chat te dice, oh, no, bien, Daniel, viste, seguí peleándola, y la mitad dice, bueno, pero nosotros pagamos más barato las cosas. Sí, pero vos tenés un 30%. Vos cazabas en el zoológico. No, vos tenés un 30% del país que está bien. Sí. Y un 70% que está mal. Si la inflación que hoy tenemos también se debe a ese 30% que tracciona para que haya inflación, ¿no es cierto? Para que haya inflación. Creo que es así. No soy economista, pero entiendo de que el consumo, si no la inflación sería cero. El consumo para los sectores más pudientes, ese no cayó. Claro, no cayó y tracciona. Sí. Ese tracciona, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera ese es el que yo creo genera de alguna manera esta inflación que tenemos de 3 puntos, 2 puntos y pico. Pero creo que sí, es ideológico. Vos no puede ser que vos pidas una entrevista para llevar una propuesta seria, concreta, donde estás anticipando una situación que va a ocurrir en la Argentina y que nos va a perjudicar a todos los argentinos, a gran parte de los argentinos, y que no te escuchen. Que no te escuchen, no te reciban. Eso es raro. Estamos hablando de... Eso es rarísimo, que el gobierno no escuche a nadie, ¿no? Y encima, a ver, no hay respeto por la industria. Sí, que es lo que planteaba. Una cosa es que te digan, bueno, estas son las reglas de juego, pero otras cosas, con esta regla de juego, que eran los casos que mencionaba, los impuestos, el costo financiero, el contrabando, están totalmente desbalanceadas. Encima te dicen, sos un... A la gente no sos le un inepto, sos un... Bueno, a la gente no le alcanza. Es distinto que te diga, mirá, la verdad que aguantá, estamos tratando de llegar a... Pero bueno, te lo plantean de otro... 140 empleados tenés en la papelera y 40... 44, son 140 y pico y 40 y pico. Entonces son 185. ¿Y cómo están los empleados en general? Bueno, la mayoría están mal, ¿no? Sí. Si vos tenés empleados con mayor categoría, Sí. mayor... con cierto... profesionalidad, y tenés otros de menor categoría, que son los que menos ganan, pero todos están arriba de 1 millón de pesos, por supuesto, pero no le alcanza, lógico que no le alcance. Hoy están en una situación donde... Hoy hubo un incremento en paritaria en un sector de un 17% rotativo a marzo, pero 17% no le mueve mucho el ojo, 17%? Papelero. Ah, importante. De marzo a agosto. ¿Y cuánto hace que no ajustaba? Perdón, marzo a julio, creo, julio. Marzo a julio, digamos, sí, incremental. Claro, un retroactivo, un 10% marzo creo que fue, y después así hasta... Para recomponer, porque estaba atrasado. Claro. Daniel, gracias por venir al stream de Ahora Play. No, gracias. Gracias.